Muy buenos días. Buenos días. Estamos medio vacíos o medio llenos. Nos hacen falta. De hecho, estábamos cantando y yo pensé que nos íbamos a escuchar más los hombres, pero nos escuchábamos igual. Pero extrañamos a nuestras mujeres y hijas. Hay muchas medias naranjas más aquí. Así es. Bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestras exposiciones en Génesis. Ya no nos falta mucho para terminar el libro del principio, el libro de las primeras cosas, y hemos aprendido mucho hasta este punto, pero aún no hemos terminado con la historia de José, que aún tiene mucho que enseñarnos. Estaremos continuando en el capítulo 45 del libro de Génesis. Génesis 45, estaremos leyendo del versículo 16 hasta el 28 al final del capítulo. Gracias a Dios quedamos hasta aquí en el pasaje y cómo nos ha bendecido la historia de José. A mí principalmente me ha sido de mucha bendición estudiar la vida de José, y espero que para ustedes también ha sido de bendición. Y el Señor nos ha hablado de muchas maneras y nos ha enseñado mucho en este libro de Génesis, y pues ya no falta mucho. En este año terminamos, Dios mediante, ya de exponer todo el libro de Génesis versículo a versículo, y me da mucha emoción y mucha bendición el que el Señor me haya permitido empezar por este libro. Este libro lo empecé a predicar porque a mí me gusta mucho la apologética, y pues prácticamente uno de los ataques más fuertes que tiene la escritura es en Génesis. Y dice el salmista: ¿con qué se defenderá si sus fundamentos son derribados? Y nuestros fundamentos principales en cuanto al pecado, en cuanto a la familia, el matrimonio, todos los aspectos de la vida están aquí en Génesis. Entonces, pues, ha sido mucha bendición estar estudiando este libro. Y también, bueno, durante las exposiciones de Génesis, pues nos hemos topado con pasajes que muy difíciles se expondrían si no estuviéramos predicando expositivamente, como pues, exposiciones o pasajes que yo creo que nadie escogería de predicar si estuvieran escogiendo temas, si estuvieran temático. Pero cuando expones un libro exposicionalmente, cuando te vas versículo a versículo, no hay escapatoria, tienes que tratar con esos temas. Pero gracias a Dios ya vamos hasta aquí con el capítulo 45, y pues nomás son 50, entonces nos faltan 5 capítulos más. Y vamos a empezar con esta predicación hoy. Génesis 45, versículos 16 al 28. Cuando se oyó la noticia en casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces Faraón dijo a José: dile a tus hermanos, hagan esto, carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán, y tomen a su padre y a sus familias, y vengan a mí, y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comerán de la abundancia de la tierra. Y a ti se te ordena decirles: hagan esto, tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños y para sus mujeres, y traigan a su padre y vengan, y no se preocupen por sus posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es de ustedes. Y así lo hicieron los israelitas. José les dio carretas conforme a la orden de Faraón, y les dio provisiones para el camino. A todos ellos les dio mudas de ropa, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. Y a su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de grano, pan y alimentos para su padre en el camino. Luego despidió a sus hermanos, y cuando se iban les dijo: no riñan en el camino. Ellos subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán, a su padre Jacob, y le informaron: José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito porque no les podía creer.
Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces Israel dijo: basta, mi hijo vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Hasta aquí la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ver. Padre y Dios bendito, la historia de José es una historia maravillosa, una historia de tantos sentimientos, donde vemos tu soberanía, pero también vemos tu maravillosa gracia. La gracia que toma pecadores como nosotros y los redime y los salva, nos perdona, para gloria de tu Hijo. Y en esta mañana estamos estudiando este pasaje y José vive. Y así como esta noticia les da a Jacob, a nosotros se nos ha dado una mejor noticia. Jesús vive. Jesús vive y tenemos salvación en su nombre. Gracias por tu glorioso evangelio y háblanos en esta mañana. Tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Y también pedimos que guardes a nuestras mujeres e hijas que están fuera de la ciudad y las traigas con bien. Oramos todo esto en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Esta historia de José siempre me llena de lágrimas. Y prácticamente lo que estamos viendo, que veremos hoy, es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Es el anuncio más maravilloso de lo más inesperado que ha pasado en la historia de la humanidad. Y para Jacob, el esperar en Canaán el regreso de sus 11 hijos, el Evangelio fue la noticia consoladora y de esperanza. José vive todavía. Y al principio Jacob no creyó el anuncio y nos recuerda cómo los discípulos de Jesús respondieron a las buenas noticias de su resurrección. El ángel les dio las noticias de que Jesús había vencido la tumba. No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24:6. Pero para los discípulos que aún lloraban su muerte, dice, a ellos esas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Lucas 24:11. Y tanto Jacob como los discípulos llegaron a creer las buenas noticias cuando la evidencia les fue presentada. La evidencia era tan abrumadora que creyeron la noticia. Y hoy el Evangelio viene a nosotros con el mensaje de que Jesús en su muerte y en su resurrección nos ofrece perdón de nuestros pecados y nos ofrece vida eterna. La historia de cómo las buenas nuevas significaron para Jacob y sus hijos nos ayudará a entender el Evangelio que viene a nosotros, el precioso Evangelio de la gracia de Jesucristo. Nos anima a responder de la manera en la que Jacob reaccionó. Iré y lo veré. Y bien, cuando José se reveló a sí mismo, a sus hermanos, al principio de este capítulo, él los envió a traer a toda la familia de Jacob de regreso a Egipto. Una nueva puerta se abrió para el pueblo del pacto. Y esto es lo que el Evangelio ofrece para todos los que oyen y creen el mensaje. Y lo primero que vemos aquí es un nuevo futuro. Un futuro lleno de bendiciones y de esperanza. Ahora, parte de este nuevo futuro era una relación con nada menos que Faraón, quien parece en este relato como una figura noble y lleno de gracia. Faraón se entera de la reunión de José con sus hermanos. Algunos suponen que fue por medio de los siervos o a lo mejor por la misma esposa de José, que era hija de uno de los sacerdotes de Faraón. Pero el texto indica que el sonido, la proclamación, fue oída en la casa de Faraón. Ahora, esto se puede tomar de dos formas. O que la noticia llegó a casa de Faraón por medio de alguien, o que el llanto de José se escuchó hasta la casa de Faraón. Independientemente de eso, Faraón se enteró de esta reunión de José con sus hermanos. Y antes de esto, Faraón era una figura poderosa y distante. Los hijos de Jacob jamás se imaginarían tener favor de una persona como esta, tan importante. Pero ahora tienen ese favor y han encontrado ahora una relación con él. Versículo 16. Cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. Y en este favor inmerecido de bendición tenemos una analogía. En el privilegio que viene a Jacob y a sus hijos con favor en la tierra de Faraón, contrastado con el mayor privilegio que los cristianos reciben por medio de la oferta del Evangelio de Jesús. Así como los hermanos
por medio de la fe en Jesús, entramos a una nueva relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan 1:12 nos dice que en esta nueva relación que tenemos ahora con Dios, llegamos a ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Qué maravilloso es este evangelio, y lo cantamos en ocasiones. De ser enemigos, ahora tenemos una relación y nos sentamos con Él en su mesa. Tenemos un nuevo futuro que involucra una relación de amor con el mismo Creador y Rey del universo, nuestro Dios y Padre. Y antes de que el evangelio llegara a nuestras vidas, Dios era una figura lejana e intimidante. Estábamos alejados totalmente, enemistados, ajenos a las promesas del pacto. Pero al creer en las buenas noticias, ahora tenemos una nueva relación con Él y nos promete vida en abundancia y bendiciones. Y este futuro abierto para la familia de Jacob también incluía las ricas provisiones de la casa de Faraón, versículo 17. Entonces Faraón dijo a José: dile a tus hermanos, hagan esto, carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán, y tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí, y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comerán de la abundancia de la tierra. Y Andugui describe: la familia escogida de Dios ha sido reducida a un grupo más de nómadas fugitivos, refugiados buscando comida para sobrevivir. Pero ahora, siguiendo la revelación de la identidad de José, esa misma familia fue elevada de la pobreza a la riqueza. El Nuevo Testamento es muy claro en decirle a los creyentes que debemos esperar muchas pruebas en esta vida. Hay mucho sufrimiento involucrado al ser cristiano, sin contar nuestra sin fin lucha contra nuestros deseos pecaminosos. Pero la Biblia también promete ricas provisiones de Dios que nos llevará por esta vida hasta el cielo. Es un viaje complicado y difícil. Es comparado incluso con el peregrinaje en un desierto. Y el Señor proveerá para nosotros en medio del desierto de este mundo. Y claro que su provisión primordial es su Espíritu Santo. Él nos ha dado su palabra, nos ha dado el poder de la oración. Él no nos ha dejado sin estas cosas. Y también cuida de nuestras necesidades materiales. Filipenses 4:19 nos dice: y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que la familia de José ahora tendría la provisión de Faraón. De hecho, Faraón estaba tan determinado de proveer para ellos que les dice: y no se preocupen por sus posesiones personales. Y eso nos recuerda a nosotros que mientras tengamos posesiones que Dios en su providencia nos ha dado y sean en esencia buenos, no debemos por ningún motivo hacerlas objeto de adoración. Debemos atravesar el desierto de este mundo con mano ligera, no siendo obstaculizados por preocupaciones materiales innecesarias. En adición a esa nueva relación con el Señor de la tierra, también tendrían provisión real de sus tesoros. Este nuevo futuro involucraba el aspecto de un nuevo hogar. Versículo 18. Y tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí, y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comerán de la abundancia de la tierra. La tierra de Gosén, donde José tenía pensado darles habitación, estaba localizado en el delta del Nilo, en la parte más fructífera de Egipto. Y por siglos, depósitos minerales se han estado amontonados en la tierra de Gosén. Y de hecho, ese lugar es una región de agricultura extraordinariamente abundante, incluso en el día de hoy. Y tan buen lugar que ese sería, palidece en comparación a lo que los cristianos anticiparán cuando vayamos a nuestra morada en el cielo, que nos ha sido preparada por nuestro Señor Jesucristo. Cuando algún creyente muere, las palabras de Jesús que siempre resuenan en los funerales son: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén también ustedes. Juan 14, versículos del 2 al 3. Tenemos un hogar, un dulce hogar más allá del sol, como dice un canto, un himno. Y después, cuando Jesús termine esta era,
Con su regreso en gloria, nuestro hogar no será nada menos que la ciudad eterna de Dios con toda su gloria y esplendor. El río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y ahí estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, 1 a 2. Una hermosa imagen de lo que será nuestra morada en la eternidad. Y hay un último paralelo entre el nuevo futuro de la familia de Jacob y nuestra propia salvación. Y es cuando recordamos que todo fue por el amor a José. Fue todo por causa de José que Jacob y sus hijos tuvieron el favor de Faraón. Y así es también para nosotros, que por causa de Jesús y del amor al Hijo y la gloria del Hijo, que nosotros pecadores obtenemos el favor de Dios, la gracia de Dios y la bendición de Dios. José fue honrado por haber interpretado el sueño de Faraón. Y de hecho, él ha hecho una grandiosa labor en administrar el país entero durante tanto el periodo de abundancia que tuvieron, los 7 años de abundancia, como los 7 años o los 2 años que han transcurrido en el periodo de hambre. Pero Jesús ha hecho mucho más en nuestro favor. Él ha cumplido el pacto eterno de Dios por nosotros. Él ha conseguido nuestra justicia por medio de su propia vida justa. Él ha puesto nuestros pecados tan lejos como el oriente está del occidente por medio de su sacrificio expiatorio en la cruz. Pablo escribe que somos escogidos y adoptados en la familia de Dios porque Él nos ha bendecido en el amado. Es todo por Jesús. Todo depende de Él. Y eso nos recuerda por qué debemos venir a Jesús. Debemos tener unión en Cristo por medio de la fe. Tenemos que creer que el Señor Jesucristo, si hemos de ser salvos y recibir la promesa de la vida eterna, tenemos que creer en su nombre, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Romanos 11:36. Todo es por Él y de Él y para Él. Y eso nos recuerda acercarnos a Cristo. Charles Spurgeon cuenta la historia de un soldado de aspecto harapiento quien regresó de la guerra y regresó a la casa de una rica familia inglesa. Y ahí estaba parado a la puerta de la mansión con harapos, y cuando fue la puerta fue abierta, preguntó si era la casa de su amigo. El elegante maestro de la casa contestó que sí era esa casa, pero lo miró bastante sospechoso y no muy feliz de lo que vio que estaba en la puerta. Y el soldado le entregó un sobre y dijo: tengo una carta de su hijo, a quien dejé en el ejército. Y el padre abrió la carta y leyó estas palabras: Padre, este es un compañero elegido mío, y cuando llegue a casa quiero que tú lo trates bien en mi nombre. Y naturalmente el soldado fue bienvenido a la casa, fue vestido, alimentado, fue tratado con el entusiasmo más amoroso. Y de la misma forma, Jesús abre las puertas del cielo para nosotros. Y en su nombre, por Él, por su sacrificio, por su vida, nosotros somos salvados, no de una hambruna, pero somos salvos de nuestros pecados a la vida eterna. Entonces esta invitación de Faraón a Jacob es un tipo de invitación mucho mayor que el Evangelio nos da ahora. Involucra un mucho mejor futuro y una relación más grande con Dios el Padre y una provisión mucho mayor en el Evangelio de Jesucristo que esta invitación que Faraón está haciendo a Jacob. Bendiciones espirituales en Cristo, el mismo regalo del Espíritu Santo y un hogar eterno de mucho mayor valor que Egipto. Las buenas noticias de Jesús es el Evangelio más glorioso que podremos jamás escuchar y nos llama urgentemente a recibirlo en fe. Ahora bien, en adición a este nuevo futuro en la tierra de Faraón, la tierra del Nilo, encontramos un segundo regalo y debe tomarse particularmente en cuenta. Versículo 22. A todos ellos les dio mudas de ropa. Por medio de la historia de José, hemos podido rastrear la trama por medio de observar la vestimenta de los personajes.
Y todo comenzó en el capítulo 37, cuando Jacob le dio a su hijo amado, a su hijo especial, José, su magnífica túnica de colores. Y era una señal de favor especial por parte de su padre. Y los hermanos odiaban ese trato especial y resentían a José por eso. Y fue por su túnica que pudieron reconocerlo de lejos y planearon su mal que le hicieron. Después vemos que le arrancaron su túnica, lo echan a una cisterna vacía y después lo venden como esclavo. Y después tomaron la túnica y la mancharon con la sangre de un cabrito para dar la idea de que José había sido despedazado y lo llevaron a su padre. Mientras tanto, en Egipto a José se les dan nuevas túnicas, las del esclavo. Y esas también le fueron arrancadas por la lujuriosa esposa de Potifar. Y fue usada como falsa evidencia en contra de José por la acusación que lo envió a prisión. Y sus ropas ahora pasaron a las de un criminal. Y Dios estuvo con José todo este tiempo. Y cuando fue liberado, estando delante de la presencia de Faraón, recibe aún otro cambio de ropa. Cuando fue de hecho primer ministro de Egipto, gobernante de la nación, fue vestido, nos dice, con vestiduras de lino fino y con un collar de oro en su cuello. Ropas totalmente distintas a la que había tenido. Así que la historia de José y sus túnicas nos dice la historia de Dios librando a su siervo de la humillación para revestirlo de honor y de gloria. Ahora la nueva túnica de José muestra la fidelidad de Dios de liberar a todo aquel que confía en él. Estas nuevas ropas para sus hermanos presenta al Evangelio de otra forma. Ellos fueron quienes le arrancaron la túnica de José. Y nos recuerda que fue la humanidad quien arrancó las ropas del Salvador Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, cuando fue humillado a cargar nuestros pecados y también cargó con nuestra vergüenza en la cruz. Sus vestidos le fueron arrancados. Y el Evangelio de Mateo nos dice cómo los soldados romanos se burlaban de él, lo atormentaban y lo golpeaban y lo menospreciaban, y aún en burla le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y lo terminaron clavando en una cruz. Y ahí Jesús sufrió y murió en nuestro lugar. Y mientras tanto, Jesús sentado en la cruz, los soldados se echaban suertes con sus túnicas, con su ropa. Y así como los hermanos de José se reían mientras José estaba en la cisterna, y vemos ahora es José quien provee nuevas ropas para ellos como una señal de su perdón. Y eso nos recuerda la gracia de Jesús, al proveer para nosotros un nuevo manto de justicia con el cual podemos presentarnos ahora delante de Dios, como lo describe Isaías 61:10, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me han vuelto en manto de justicia. Así que vemos el Evangelio de Jesús prefigurado en la bondad de José por sus hermanos al proveerles nuevas ropas. Y por medio de confesar nuestros pecados y mirar solo a Jesús en fe, nuestro pecado es perdonado y arrojado lejos. Somos justificados en su nombre y revestidos de la justicia de Jesucristo. Romanos 5:1, versículos 1 y 2 nos dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto significa para nosotros, como pecadores, nosotros le quitamos la ropa a Jesús. Y Él ahora es quien nos viste con su manto de salvación. Y bien, José muestra también aquí una visión pastoral. Al despedir a los hermanos, les da una advertencia, versículo 24. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no riñan en el camino. Ahora, una razón para esa advertencia pudiera ser nuevamente el trato especial que le está dando a su hermano Benjamín. Versículo 22 nos dice: pero Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. Y hemos visto cómo este trato especial no va muy bien con los hermanos. Sin embargo, anteriormente en la comida que José preparó en su casa y al ofrecer el favoritismo a Benjamín, no vemos ningún resentimiento. Ahí es donde pasaron la prueba. Así que es poco probable que pudiera ser alguna razón por la cual les esté diciendo no riñan en el camino.
Por otro lado, el significado de la palabra riñan tiene más la idea de temblar de miedo. Así que, más que decirles que no pelearan, José les está diciendo que no tuvieran miedo en su regreso a casa. Y la pregunta es, ¿por qué tendrían miedo? ¿Por qué les está alentando José con estas palabras? Muy probablemente porque las noticias que tendrían que revelar a su padre, la verdad de la historia detrás de la túnica ensangrentada. Estaban ansiosos por su culpa. Aun cuando traían las buenas noticias de sus hermanos, tendrían que revelar cuál fue su pecado. ¿Y qué hay de ese pecado de los hermanos que hizo que José estuviera fuera de su familia tanto tiempo? ¿Cómo van a lidiar con eso? ¿Acaso esa exposición de la verdad nublaría las nuevas noticias de que José estaba vivo? Y por lo que podemos ver, la respuesta es no, porque no tenemos nada al respecto. Cuando trae las nuevas acerca de que José vive, no hay ninguna mención de su culpa, ni ninguna mención de lo que realmente sucedió. Parece ser que con las buenas noticias de gozo de que José estaba vivo y con gran honor en Egipto, el tema no surgió de por qué había sucedido todo esto, o de por qué José terminó en Egipto. Y de hecho, tampoco el asunto de nuestros propios pecados vendrá a la presencia de Dios. Nosotros tampoco tendríamos que andar ansiosos o preocupados, porque escrito está que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Estaremos delante de Dios en juicio, estaremos delante del trono de Dios y no tenemos que temer, porque cuando estemos delante de su trono, estaremos vestidos de la justicia de Jesús. Yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Isaías 43:25. ¿Cómo puede un Dios omnisciente olvidar algo? Y es porque es tanto un acto de gracia como un acto de justicia. Porque Jesús pagó por nuestros pecados y pagó el precio completo. Nuestra carta de multa tiene el sello pagado completamente. Está sellado, pagado completamente. Y somos vestidos con la justicia de Cristo delante de la justicia de Dios. Ya no habrá más pecado que tratar. Ya no hay ningún asunto por el cual tengamos que darnos vergüenza. La deuda fue pagada. La vergüenza ha sido desterrada para siempre por Jesús en la cruz. Entonces José les dice a sus hermanos que no tengan temor de dar las buenas nuevas de salvación para la familia de Israel por medio de José. No tengan miedo de dar las noticias a mi Padre. Y claro, esta es una imagen de los redimidos, de los santos en Cristo, como lo vemos en Apocalipsis, de pecadores como nosotros, que fueron convertidos por fe y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y como nos veremos en ese día, Apocalipsis 7:9 nos dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿No es maravilloso este cuadro, este retrato de la eternidad? Entonces las ropas que José les presentó a sus hermanos eran una señal de su completa reconciliación, de su completo perdón, y todo por la gracia de Dios. Y nosotros también, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante, a las vestiduras que Cristo nos dará en el día de su regreso. A eso es lo que debemos apuntar. Y eso también marcará nuestra completa e inquebrantable reconciliación con nuestro Señor y Dios por medio de la sangre de Cristo, que ha lavado nuestros pecados y nos ha revestido de su justicia. Y bien, la historia evangélica de José concluye con la llegada de los hermanos a casa de su padre Jacob. Y ellos dan el reporte de estas maravillosas noticias. Versículos 25 y 26. Ellos subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán, a su padre Jacob, y le informaron: José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Ahora, para Jacob, los años que ha estado sin José han sido un infierno en vida, o al menos es la manera en la que él lo describe.
Allá en el capítulo 37, versículo 35, dice: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Era un sufrimiento bastante grande. Y como muchos padres que han tenido la pérdida, como Jacob, nunca se ha recuperado del todo. Es un proceso muy difícil, aunque anteriormente, cuando dejó ir a sus hijos, vimos un poco más de fe de su parte. Pero en general, aún tiene el dolor de la pérdida. Después de 22 años, aún tiene el dolor de la pérdida de su hijo José. Y ahora con la noticia de que José está vivo, simplemente no puede creerlo. Así de fuerte fue la evidencia de la túnica ensangrentada, que ella tenía la idea de que su hijo había sido despedazado. Versículo 26. Pero él se quedó atónito, porque no les podía creer. Ahora podemos imaginarnos que el reporte de los hijos pudiera sonar como un cruel chiste. Es algo que bien pudiera esperarse de estos hermanos perversos y rebeldes hijos de Jacob. Pero había algo curioso a la vista que acompañó la noticia. Faraón había mandado carretas cargadas con bienes. Ahora, las carretas no eran usadas en Canaán. Durante este tiempo de la historia, solo eran usadas en la tierra de Egipto. Y con ellos venían también, nos dice el versículo 23, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de grano, pan y alimentos para su padre en el camino. Recordaremos que Jacob los envió con suficiente dinero para pagar los costales que habían traído la primera vez y para comprar nuevos costales. Entonces él no esperaba más de los costales que cada uno pudiera cargar. Pero ahora está viendo 10 asnos cargados y 10 asnas cargadas y luego carretas de la tierra de Egipto. Y con esta evidencia fue suficiente para convencer al patriarca. Versículo 27. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Toda la situación debió parecer como un sueño. Y los hermanos debieron sonar emocionados de dar esta noticia y con las carretas llenas de provisiones del Nilo. Yo creo que ni se le ocurrió a Jacob orar porque José pudiera aún estar vivo. Él aceptó el hecho de que José estaba muerto. Y más porque él fue quien llegó a esa misma conclusión. Esa era la intención perversa de los hermanos al mostrar la túnica ensangrentada. Él llegó a esa conclusión y él ya tenía esa idea. Pero su fe revivió un poco como para dejar ir a Benjamín con sus hermanos y orar por la misericordia de Dios, por ellos en el capítulo anterior. Y la misericordia de Dios llegó de tal forma que su corazón no podía estar más desanimado por esto. Los hermanos se apresuran a dar el mensaje. Ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho. Y eso lo leemos en el versículos 9 al 11. Así dice tu hijo José. Este es el mensaje que José les dice. Así dice tu hijo José: Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no caigas en la miseria tú, ni tu casa, ni todo lo que tienes. Ese es el mensaje que José le da a los hermanos que le den a su padre, y es el mensaje que los hermanos le dan a Jacob. Y con esta noticia de que José estaba vivo, el corazón triste y desanimado de Jacob revivió. Y sin embargo, no le dio nada de importancia a todas las carretas, a toda la provisión, aun si quedaban 5 años, nada de eso importa. Versículo 28. Entonces Israel dijo: basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Ahora, como hemos estado observando en todo el relato de Jacob y de José, esta pieza de información, el versículo 28, nos dice que no solo su corazón fue revivido, pero también su fe fue reanimada, fue revivida. Y esto lo notamos en el cambio de nombre usado aquí. Él es Israel. Y este nombre simboliza los afectos de la gracia de Dios en su vida. Él es Jacob, que significa el que toma por el talón. Y desde que nació tomando el talón de su hermano, y toda su vida ha tomado por beneficios materiales. Él ha tomado el talón, por así decirlo. Pero Dios luchó con él en el capítulo 32. Y Jacob
dejó ir sus aspiraciones terrenales y se aferró a Dios y dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Y ahí es cuando Dios le da un nuevo nombre, Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Génesis 32, 28. Y es este Israel quien quita sus ojos de las bendiciones materiales de Egipto, ya que el Jacob más joven hubiera tomado lo que pudiera. Él hubiera tomado todas las posesiones. Pero este Israel es quien se regocija en encontrar a su hijo perdido y exclama, basta, es suficiente. ¿Podemos expresar eso nosotros y decir, esto me basta? ¿Tener esto me es suficiente? Tener esas cosas sería muy bueno, pero si tengo esas otras cosas, me es suficiente como para ser agradecido con Dios. ¿Nos pudiéramos imaginar que terminaría así la historia de Jacob? De aquel que tomaba por el talón, del suplantador, de que engañó a su padre, de que usurpó a su hermano. Considerando el inicio de la vida de Jacob, no nos pudiéramos imaginar este cambio de corazón. Y ese es el tercer punto. Un nuevo futuro, hay nuevas ropas y hay un nuevo corazón. Eso es lo que vemos en Jacob. Él salió del vientre tomando por el talón y así ha sido siempre su carácter. Y Dios rompió eso, Él quebrantó su carácter y lo transformó por medio de distintas pruebas y distintas dificultades. Y ahora una prueba más que tenía que soportar era la pérdida de su hijo José, quien ha estado desaparecido por 22 años, aunque para Jacob él había estado muerto, pero ahora él vive. Y por medio de esa gracia transformadora de Dios que trabaja en nuestras vidas, Israel podía hablar del regalo de Dios, de vida. Basta, mi hijo José vive todavía. Y su fe fue levantada, fue animada. No solo fue satisfecho con las noticias de que José aún vivía, pero está pronto para obedecer el llamado. Iré y lo veré antes que yo muera. Con un nuevo corazón, Jacob estaba dispuesto a resumir su vida de fe. Él se había detenido en el camino por un buen tiempo. Y a veces eso nos pasa a nosotros también. Te quedas estancado en tu vida espiritual. No hay progreso. Pero la gracia de Dios viene. Y la gracia de Dios ha venido ahora a Israel. Y ahora con un corazón renovado, Él resume su fe. Y así es también para nosotros cuando somos renovados en nuestra fe. A donde Él nos llama, iremos. Y estamos prestos para el servicio de Dios. Cuando Él alce su voz, podemos decir, heme aquí. Yo iré. Para terminar, he comentado cómo estas buenas noticias de José son un paralelo de un evangelio mayor cuando Jesús fue levantado de la tumba. Y como Jacob, los discípulos de Jesús no podían creer cuando les dieron noticias de su muerte. Así como Jacob, los discípulos estaban tristes y decaídos por la terrible noticia de que Jesús había muerto. Pero la mañana del tercer día, algunas de las mujeres que se habían quedado cerca de Jesús aún en su muerte, fueron de vuelta a la tumba para atender su cuerpo. Y ahí observaron una evidencia aún mayor que la que Jacob vio. La roca que bloqueaba la entrada de la tumba de Jesús había sido movida. Su cuerpo ya no estaba. Y ahí estaba un ángel y proclamó, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como Él dijo. Mateo 28, del 5 al 6. Y como Jacob, al ver las carretas de Faraón, la evidencia de la resurrección de Jesús, que fue suficiente para persuadir a los discípulos, fue cuando Él se apareció entre ellos. Y dice los registros en Lucas 24, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean. Qué evidencia más impactante. Viendo la evidencia del cuerpo resucitado, el corazón de los discípulos fue restaurado. Ellos creyeron. También nosotros vemos la evidencia de la resurrección de Jesucristo. Lo tenemos en los registros de los evangelios, en la escritura. Lo vemos en el poder que llenó a esos discípulos, quienes se convirtieron en los apóstoles, el fundamento de la iglesia. Y todo eso
pasó por el poder de la resurrección de Cristo. El Evangelio se expandió. Vemos la evidencia de la resurrección en el poder del Espíritu Santo en el pueblo de Dios hoy en día. Ese es el mensaje de la Biblia. Jesús vive. Jesús está vivo. Y esas buenas noticias deberían de reavivar nuestro corazón para seguirle a Él y obedecer y mantenernos en la fe. Y hay tres maneras en las que las buenas noticias hablan de un mensaje que debería de reavivarnos. Debería de traer avivamiento a nuestros corazones. Así como las noticias de José revivieron el corazón de Jacob. El primero, el registro del Evangelio de la resurrección de Jesucristo, prueba que lo que Jesús decía es verdad. Él dijo, me van a crucificar y en 3 días resucitaré. Y eso fue precisamente lo que pasó. Fue a la cruz, murió y resucitó. Pablo lo dice así. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Pero gloria a Dios, Jesús vive. Y el mismo hecho de que Él vive prueba de que sus palabras son verdad y de que podemos confiar en Él. En segundo, las buenas noticias de que Jesús vive demuestra que su muerte fue aceptada por Dios por el perdón de nuestros pecados. La resurrección es Dios vindicando al Hijo como justo y aceptando como el sacrificio expiatorio de los elegidos. Pablo lo dice así. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Porque si no, Dios, hombre, no vino a morir por nuestros pecados, nadie entonces pagó y seguimos en nuestros pecados y tendremos que aceptar la condenación. Pero gloria a Dios, Jesús vive. El mismo hecho de que Él vive prueba de que tus pecados fueron puestos en la cruz. La deuda está pagada por completo y Dios lo ha aceptado. Y tercero, las buenas noticias de que Jesús vive nos demuestran que nuestra única esperanza de vida eterna solo está en el nombre de Jesús. Así como los hermanos de José llevaron las noticias de José que él vive todavía de regreso a Canaán, nosotros también tenemos esa responsabilidad de dar el mensaje de las buenas noticias que Jesucristo resucitó, venció la muerte y hay esperanza. Y es un evangelio que te invita a venir por medio de la fe a Jesús para la salvación que Dios ofrece gratuitamente y que Él te dará si crees en su nombre. Cuando Jacob escuchó la buena noticia, él vio la evidencia. Aún su corazón moribundo fue movido a creer. ¿Cómo responderás tú al llamado de Jesús en esta mañana? Él te llama a venir a Él en fe. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que si por la gracia de Dios tienes oídos para oír y corazones para creer, entonces solo puedes responder en la manera en la que Jacob respondió. Y dirás, basta, Jesús vive, yo iré a Él. Amén. Amén. Padre Dios bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús vive. Él es un Dios vivo y podemos confiar en Él. Él ha resucitado y está a la diestra tuya. Y un día vendrá y vendrá por nosotros. Y es nuestra esperanza. Cada domingo nos reunimos en su nombre con la esperanza de que Él regresará por su pueblo, celebrando su resurrección. Es el día del Señor porque es el día que Jesús resucitó y Él vive. Y damos gloria y honra a ti, Padre, el Espíritu Santo, a ti, oh Dios Trino, porque Jesús vive y tenemos esperanza solo en su nombre. Obra en medio de tu pueblo. Sigue obrando, trae salvación a nuestros medios. Y sigue obrando en nuestros corazones. Reanímanos. Reanima nuestra fe. Anímanos. Trae avivamiento en nuestros corazones. Porque Jesús vive. Amén. Amén.